podemos continuar con la presentación del arqueólogo Yedu Sagárnaga. Adelante, por favor. Bien, muchas gracias y felicidades por el 15º aniversario de la Escuela Profesional de Arqueólogos. Bueno, sin darme cuenta ya nos habíamos pasado más de una hora en la primera parte y pues el propósito no es cansarlos, ¿no? Sin embargo, queda muchísimo en el tintero como para un seminario de varios días, que algún rato tal vez podemos hacerlo de manera presencial, porque me gustaría volver a Huaraz y a toda esa región de la Sierra Norte, ¿no? Voy a procurar entonces apresurarme con la segunda parte. Bien, entonces lo que estamos viendo en pantalla es el lago menor del Titicaca. Recuerden ustedes que el lago Titicaca se estrecha en un lugar que se llama Tiquina, por eso se llama el estrecho de Tiquina, y esa parte divide el lago mayor que se llama Chucuito y del lago menor que se llama Huiña y Marca. Entonces, en el lago menor es donde se enclavan estas islas que nosotros hemos investigado con la misión boliviano-finlandesa desde el 98. Esta es una isla muy grande, que es la isla de Quehuaya, donde hay otras comunidades además de Quehuaya. Esta isla también es una isla bastante importante y grande llamada Paco. Aquí hay una islita muy pequeñita que se llama Imja, y más hacia el sur, esta que tiene forma de ratoncito con su cola, es la isla de Pariti. Esta es una ampliación. Aquí al frente está Quehuaya. Nosotros trabajamos desde el 98 en Quehuaya y observábamos la isla y decíamos, ¿cuándo podremos ir a la isla de Bennett? Porque Wendell Clark Bennett trabajó el 34 en Pariti y por eso le denominábamos la isla de Bennett. Fíjense aquí, en esta parte, que es la parte occidental de la isla, se observan unas terrazas agrícolas. Nosotros desde acá no veíamos más que una parte, claro, hay una distancia, como ustedes pueden ver, de más de 1 kilómetro acá, entonces no se aprecia muy bien, pero el modo de acercarnos a la isla es por medio de botes a remo o desde Huatajata por lanchas a motor, que está más hacia el norte. Siempre la cara que vamos a ver es esta, ¿no? Y esta es la cola del ratoncito. Esta es una foto desde la cola del ratoncito, ya cuando estuvimos en la isla el año 2004. Estas son las terrazas agrícolas que más tarde fueron rehabilitadas en un proyecto que se llevó a cabo. Entonces, estas terrazas agrícolas nos dan la idea de que había una pequeña población permanente en la isla. Una población que se ocupaba de producir algunos elementos agrícolas, probablemente maíz también, porque pese a que estamos hablando de una altitud mayor a los 3.810 metros, hay producción de maíz en esta zona. Entonces, tal vez con ese maíz preparaban la chicha para las ceremonias, que ahora pienso que podían ser ceremonias habituales, pero no sé con qué periodicidad, tal vez cada año o algo así. Y aquí está don Wendell Clark Bennett, que trabajó en Tiwanaku el 32, pero el 34 fue invitado por el dueño de la isla, porque en ese momento la isla pertenecía a un señor Pacheco, que seguramente ya había hecho hallazgos en Pariti y le invitó a Bennett para que le dijera algo sobre los objetos que había hallado. Entonces, Bennett llegó a la isla e hizo excavaciones con tan buena fortuna que encontró algunas tumbas, varios elementos, y estos, por ejemplo, que están acá, que son importantes no solamente porque proceden de la isla de Pariti, sino porque varios de estos son de oro. Y piezas semejantes no tenemos en nuestras colecciones. Entonces, fue la primera y hasta ahora la última vez que se encontraron objetos de oro
de Tiwanaku, así en forma de, como podríamos decir, generalmente vajilla, ¿no? Querus, tazones, etcétera, botellones de oro, que después se perdieron, ¿no? Ese es motivo de otra charla en el futuro para ver dónde podrían estar estas piezas. Nosotros llegamos, hicimos un primer reconocimiento el 2002 y el 2003 uno de los comunarios de Pariti nos invitó a la isla e hicimos un pozo de prueba que resultó estéril, no tenía ningún interés, pero allí adquirimos de la población un conjunto de objetos de cerámica que ellos habían encontrado cuando hacían labores agrícolas o fabricando adobe. En fin, se les compró a ellos estas piezas y uno de los miembros del equipo dibujó las piezas que posibilitaron que el 2004 volvamos al lugar ya para hacer excavaciones sistemáticas, ¿no? Yo sugerí hacer un primer pozo donde se habían encontrado algunas piezas años antes, que fue el pozo 1, y mi colega y codirector del proyecto, que no ha podido entrar a la charla porque en este momento es la 1 de la mañana allá en Finlandia, sugirió hacer el pozo 2 acá más al norte. Esta es la comunidad. En esta otra diapositiva les muestro que esta es la actual comunidad de Pariti, ¿sí? Y aquí está su cancha de fútbol, ¿no? Que para mí no solamente es una cancha de fútbol, sino un recinto sagrado. Entonces, allí, en esta cancha, practicamos los dos pozos, uno más al norte que el otro. Y este pozo resultó estéril, no nos arrojó ninguna información. Entonces nos concentramos en el pozo 2 que se encontraba en este lugar. Algunas imágenes de aquel año donde se ven a los comunarios que han participado con nosotros, han trabajado con nosotros. Fue una relación no muy fácil, pero se logró el cometido. Aquí está el codirector finlandés, Antti Korpisari, dos estudiantes de la carrera de arqueología de la UNSA, Claudia Cejas y Antonio Taborga, y ella es una estudiante de la Universidad de Helsinki, en Finlandia, ¿no? Riikka Väisänen. Miren cómo eran nuestros pozos pequeños, ¿sí? Nuestro trípode de la criba, ahí estamos cirniendo la tierra. El primer hallazgo que tuvimos en el pozo 2 fue este tubo, un tubo de agua que había sido puesto unos años antes, que nos decepcionó. Dijimos, ya no, pues entonces, si está aquí tendido el tubo, no vamos a tener ningún resultado, ¿no? Pero continuamos profundizando y aparecieron estas formaciones de piedra que son muros. Vamos a ir un poco más rápido porque no quiero cansarles, pero ahí están los muros de piedra tosca que logramos encontrar. Aquí hay otros dos estudiantes de arqueología. Esta ya es la temporada 2005, fotografiando los estratos Antti Korpisari. Nuevamente estos muros que aparecieron de manera irregular, algunos transversales. Y este es un esquema de los muros que al final se lograron ubicar. Pero quiero anotar algo importante. Este es el pozo 2 y a su lado abrimos otro pozo parecido de 1x2, ¿no? Total que en el pozo 2 encontramos el rasgo que llamamos rasgo 1 y al año siguiente excavamos el segundo rasgo, llamamos rasgo 2, en el pozo 3. O sea que 2x2 es lo que abrimos para encontrar un conjunto de casi 300 piezas arqueológicas de cerámica. Eso los colegas que están presentes en esta charla entenderán que es como un milagro, porque una cantidad tan grande de objetos en un espacio tan reducido era simplemente maravilloso. Apareció el rasgo 1
a una profundidad de 1,40 aproximadamente y empezaron a aparecer una cantidad muy grande de fragmentos cerámicos. Estos son fotos de las excavaciones del 2004. Miren cómo hay algunos elementos semicompletos, pero la mayoría, pueden observar ustedes con facilidad, están quebrados. La gran cantidad de objetos que tuvimos era maravillosa, pero eran objetos quebrados. Ahora, no se quebraron por aplastamiento, por las capas geológicas, ni nada por el estilo, sino que fueron rotas a propósito, adrede, ¿no? Y este no es el único caso. Ya en el Perú, en varios sitios, sobre todo Huari, se han reportado hallazgos de piezas que fueron quebradas intencionalmente. Inclusive los gringos le han puesto el nombre de killed pottery, es decir, cerámica asesinada, ¿no? Es decir, que había un ritual en el cual las piezas eran quebradas por los oficiantes, algunos ayudantes u otros sacerdotes se ocupaban de recoger los fragmentos en telas o algo así, y alguien ya había abierto estos huecos que tienen un diámetro de unos 60, 70 centímetros nada más, y allí introducían las piezas. Ahora, el ritual estaba en el marco de una ceremonia en la cual se comía, se bebía y se danzaba con seguridad. Entonces, tanto los presentes como los sacerdotes estaban bebiendo y alcoholizados prácticamente. Entonces, el recojo de los objetos no fue minucioso. Seguramente lo que podían recogían, lo llevaban al hueco y lo metían, porque en el recojo minucioso que se ha hecho de todo el material, porque este bolsón tenía una profundidad de 1,70 más o menos, entonces era muy grande. En el recojo minucioso hemos constatado que no todas las piezas estaban completas. Por supuesto, ha habido una degradación, un proceso tafonómico que degradó algunas piezas, pero con mucha claridad se observa también que hay piezas faltantes, que directamente no es que se degradaron, sino que no fueron introducidas en el hueco. El siguiente paso, después de haber recogido todo el material en bolsas y en cajas etiquetadas y ser transportadas a la ciudad de La Paz, fue la limpieza. Y ahí pues nos dimos cuenta que eran cientos de piezas, miles de fragmentos. Era como tener rompecabezas de esos que actualmente venden en las tiendas en cajas, pero con la foto adelante y con una explicación de cómo armar, ¿no? En este caso eran piezas volumétricas, sin papelitos, sin foto para poder armar. Entonces, durante varios meses, desde el descubrimiento, que fue en septiembre del 2004, hasta prácticamente diciembre de aquel año, estuvimos con mi equipo de estudiantes rompiéndonos la cabeza literalmente, tratando de ensamblar las piezas, labor que fue muy dificultosa y que no se concluyó al 100%. Pero bueno, empezaban a aparecer cosas maravillosas como estos rostros. Miren los colores que tenían. Debo destacar, modestia aparte, que el equipo de arqueólogos que nos coadyuvó hizo una labor maravillosa, porque tuvieron un cuidado máximo en el momento de la limpieza, porque como ustedes saben, si se hace una mala limpieza, que normalmente es con agua, el color puede despintarse, ¿no? Entonces, se ha hecho una labor realmente prolija, recuperando fragmentos así, que fuimos agrupándolos por diseño, por color, en fin, una labor muy, muy, muy larga y trabajosa, ¿no? Y aparecían fragmentos muy interesantes como este pato, esta de máscara, de un vaso que en el estilo que propuso Ponce le denominó prosopomorfo, y también aparecían ya los rostros de las personas,
la gente que había producido estos objetos se habían retratado, ¿no? No por nada, tanto en Perú como en Bolivia llamamos estos vasos huacos retratos. Se estaban retratando a sí mismos y era maravilloso observar rostros que volvían a la vida después de más de 1000 años. En algunos casos encontrábamos piezas así, tratábamos de unirlas y resultaban personajes como este. Este es probablemente un pequeño guerrero con su chucu, con su gorro. Carece de brazos y piernas, seguramente se han degradado, pero igualmente es una figura maravillosa. Ahora, acá les muestro la foto de un momento en la excavación, donde aparecía este objeto oblongo, medio raro, y cuando armamos las piezas que estaban en el contorno, limpiamos las piezas y se logró recuperar piezas como esta, que es en este caso una llamita lista para la esquila, echadita, lista para que su pelaje sea cortado, ¿no? Así nos sucedió en cientos de casos. Aquí les muestro un chachapuma, que es este personaje hombre felino. Encontramos en el mismo conjunto una pieza negra que parecía una chita, y cuando tratamos de juntar ambas piezas, resultó que era un G.I. Joe Tiwanaku, ¿no? Muy pocas veces se pueden ensamblar piecitas dentro de otras, no es como hemos visto en otras culturas, en otros conjuntos. Por ejemplo, en el arte moche se ven varias de estas cosas. Creo que también en la cultura Recuay, no sé, pero en Tiwanaku es muy raro, ¿no? Pero fíjense qué maravilloso. Y entonces la colección actualmente consta de 556 piezas. Gran parte, la mayoría de las piezas han sido excavadas por nosotros, y también otras son producto de la compra que hicimos inicialmente y también de la donación del señor Armando Callisaya, que tenía en su poder algunos fragmentos que habían sido encontrados casualmente algunos años antes. Y obviamente hay piezas como este challador se llama challador porque aparentemente servía para hacer challas, según Poznansky. Tienen una iconografía realmente exquisita, con colores vivos y diseños maravillosos. Sin embargo, si me preguntan qué significa, yo les diría que no sabemos. Recuerden ustedes que Tiwanaku fue una cultura ágrafa, que meterse en el tema de interpretación de la iconografía es siempre un tema escabroso y que yo normalmente no me atrevo a hacerlo, excepto en este caso donde se observa, miren, un ser monstruoso que podríamos llamarle grifo, aunque el grifo griego es un animal monstruoso con cabeza de ave y cuerpo de león. En este caso, el cuerpo es de ave y la cabeza de un mamífero carnívoro, que puede ser un felino, que está engulliendo la cabeza de un personaje antropomorfo, que aquí lo vemos. Haciendo una observación clínica minuciosa, lo primero que yo he hecho es, aquí ven la imagen, esto es lo que hemos unido nosotros, hemos pegado los fragmentos que componían la pieza. Entonces, digitalmente he limpiado la pieza y ha quedado así. Entonces, ya observando al personaje antropomorfo, no tiene evidentemente la cabeza que está dentro de las fauces de este animal, pero la posición de las manos, sobre todo, me está remitiendo a un personaje recurrente en la iconografía de Tiwanaku y también Wari. Entonces, lo que he hecho yo es aislar a este personaje. Aquí está el personaje antropomorfo, pueden verlo un poco más grande, y le he colocado algunos atributos que ustedes también podrán reconocer. Una máscara y un par de báculos que lo convierte en el que hemos llamado el dios de los báculos. Esto me ayuda a hacer una suerte de interpretación, porque desde la época de d'Orbigny, que fue un francés que estuvo en los Andes a principios del siglo XIX, en 1836 aproximadamente estuvo en Tiwanaku, él decía que
Este personaje representaba al Estado de Tiwanaku. Y el Estado tenía un poder político y un poder religioso representado en ambos báculos. Y varios otros autores apoyaron esta interpretación. Por supuesto, no hay una prueba real ni tangible, pero si d'Orbigny y los otros tenían razón, lo que está sucediendo es que este ser monstruoso se está engullendo al Estado de Tiwanaku. Los fechados radiocarbónicos que hemos obtenido en Parity están entre el 950 y 1000 después de Cristo, justamente en un momento en que tanto Tiwanaku como Wari y otras formaciones sociales, inclusive en el norte de América, están sufriendo daños climáticos muy grandes. Hoy en día sufrimos, por ejemplo, el calentamiento global y nuestros científicos explican a qué se debe ese calentamiento global, ¿no? La misma acción del ser humano, etc. Pero para las culturas prehispánicas, la explicación no era científica, sino que ellos atribuían el problema de la sequía, por ejemplo, que apareció y que duró por muchísimo tiempo, una gran sequía que afectó a todo el espacio andino. Ellos atribuían a que los dioses se habían puesto en contra de ellos, que se sentían ofendidos por alguna acción que habían realizado los seres humanos, y entonces no les quedaba sino pedir perdón a los dioses por alguna afrenta que hayan podido hacer, reivindicarse con sus deidades. Entonces entiendo ahora que los hallazgos de Parity que hemos hecho el 2004 y 2005 y probablemente otros contemporáneos y otros más que se vayan a dar en el futuro, son rogativas, son ofrendas a los dioses pidiendo la reconciliación. Este pensamiento, digamos, supersticioso, no es exclusivo de los pueblos andinos, ¿no? Yo recuerdo haber visto un video hace algún tiempo donde en Italia un volcán hace erupción y la ciudad cercana casi desaparece, los edificios se caen, todo, y la gente le echa la culpa a un santo, ¿no? Imagínense entonces, en pleno siglo XXI, o creo que esto fue a finales del siglo XX, se mantiene el pensamiento supersticioso, ¿no? Lo mismo ahora en esta pandemia, la pandemia que estamos sufriendo desde hace más de año y medio, mucha gente está atribuyendo al disgusto que tiene Dios por nuestras actitudes, ¿no? Entonces, una cosa parecida ocurrió en Tiwanaku. Tiwanaku estaba viendo acercarse su fin y tenía que reconciliarse con sus dioses. Lastimosamente eso no ocurrió y el año 1150 de nuestra era, Tiwanaku desaparece del escenario cultural andino, ¿no? En ese mismo challador, en uno de los cuarteles, porque si ustedes se acuerdan de la imagen principal, esta imagen se repite en la parte frontal y esta otra se repite también al frente, ¿no? Entonces, acá vemos un animal muy raro porque uno de sus brazos es su cabeza o simplemente no tiene un brazo y su cabeza está dislocada hacia el costado y está sosteniendo con una de sus manos a un personaje antropomorfo que tiene unos circulitos en la piel como si fueran fístulas o una enfermedad. También lo mismo puede ser una pandemia, ¿no es cierto? Sus pies son bastante raros, parecen aletas de pescado o el personaje tiene calza 44, digamos, de zapatos. Puede ser un niño, ¿no es cierto? Más difícil todavía explicar qué significa, pero es interesante observar y eso me ha hecho también notar mi amiga y colega Tania Patiño, que tiene un perro que es el que está en la fotografía, que es este perro andino sin pelo, ¿no? Aquí le decimos perro cala, es decir, perro pelado. Recibe también en el Perú el nombre de viringo. Entonces puede ser un viringo que normalmente el viringo se está asociando, según mi compañera,
a la noche, a la oscuridad, a la luna. Cuando hay un eclipse, se hace llorar al perro para que la luna no se coma al sol. ¿Se dan cuenta? Son fenómenos astronómicos que también están causando cierto temor en la población, ¿no? Entonces, todos estos elementos podrían estar siendo exhibidos en este vaso, y hay varios que tienen una iconografía así muy curiosa y muy atractiva a la vez. Seguiremos con este recuento. No puedo mostrarles las 500 piezas que tiene nuestra colección, pero algunas que son importantes, por ejemplo, estos botellones, que son típicos en la morfología de Tiwanaku, que salieron de los pozos de excavación, así como los ven, intactos, apenas con melladuras en la boca, etc. Yo al principio creí que esta morfología era la adecuada para soportar pesos, por ejemplo, el peso de la tierra, ¿no? Y por eso no se habían quebrado. Tras largo análisis, pienso ahora que mientras que se iban llenando los huecos con los fragmentos de las piezas que se rompían, los oficiantes llenaban estos botellones con chicha y los colocaban al lado de los fragmentos así intactos, ¿no? Como parte de la ofrenda. Además que la ofrenda se componía también de cientos de huesos que hemos hecho el análisis, corresponden a, sobre todo, camélidos. Entonces, era una comilona y una borrachera, y esto quiero que se entienda en los términos correctos. No trato de decir que nuestros antepasados eran unos borrachos, sino que parte de su ritualidad obligaba al consumo del alcohol, ¿no? de esta cerveza andina que llamamos chicha. Esta pieza también salió intacta del pozo de excavación. Es la preferida de mi amigo Antti Korpisari, y siempre que la veo estoy pensando en él. Es una pieza magnífica. Parece que el oficiante la tiró al suelo para destruirla, pero la pieza, por la cocción, el terminado, rebotó y nunca se rompió. Tiene apenas unas partes medias despintadas aquí arriba. Este es un corte de pelo, ¿no? Que le llamamos corte tutuma. Aquí tiene una orejera, bueno, tiene un par de orejeras, y aquí el botón labial que llamamos tembeta. Una pieza de arte extremadamente interesante. Artesanos modernos han tratado de imitar esta y otras piezas, y con todo el respeto que ellos se merecen, les ha salido un mamarracho. Y aparecen además en el conjunto de piezas hombres y mujeres que nos están hablando. Ya son los personajes mismos, los actuantes, la gente de élite probablemente que está viniendo a la ceremonia, ¿sí? Las mujeres cargando sus tratados con sus indumentarias, los hombres con sus tocados. Y hay un trabajo que hemos hecho donde tratamos de demostrar que hay dos tipos de hombres, ¿no? Como dos grupos étnicos juntos, ¿no? Unos que se caracterizan por esta patilla tipo Elvis Presley, como yo digo, el pelo suelto hacia la espalda, el botón labial en la parte superior, ¿no? Y bueno, un collar de conchas, un traje rojo. Como ese hemos encontrado varios. Y aquí está una pieza que la encontramos en 3 pedazos, y cuando unimos resultó una pieza magnífica. No sabemos si es un anciano con sus arrugas o son escarificaciones que se hacían. Tiene un gorro de 4 puntas que va a ser muy común en la cultura wari, pero ya aparece en Tiwanaku. Su unku con listas de colores, y sostiene en la mano un ánade, ¿no? Un pato. Cuando hicimos el hallazgo se me ocurrió decirle el señor de los patos, y es bien interesante cómo ahora, después de 16 años, busco en internet el señor de los patos y encuentro un montón de referencias a esta pequeña cerámica que mide apenas 12 centímetros de alto. Piezas que en el rasgo 1 se encontraban como solitarias, tenían su par en el rasgo 2, que son 2 temporadas diferentes, es 2004 y 2005. Así hemos encontrado nada más ni nada menos que 50 pares de vasos pares. Tengo publicado también un artículo al respecto en nuestra revista Chachapuma,
les invito a poder leer en algún momento. Y la morfología que apareció en algunos casos era muy extraña, ¿no? Este vaso, por ejemplo, no es un vaso sonajero, no tiene un doble fondo, no sabemos para qué se utilizaba, no tiene un hueco en la base, no tiene nada, no sabemos cómo se colocaba, si eso servía para beber chicha o qué otro fin tenía. Muy extraña esta morfología. Y también por primera vez se encontraron vultúridos, es decir, estos cóndores completos, porque normalmente encontramos la cabeza de un vultúrido en el borde de un incensario o en la pared de un queru, pero fíjense el detalle y los colores que tienen, además de decoración incisa, ¿no?, en el cuerpo. Son piezas realmente extraordinarias. Cada una de estas piezas es merecedora de un estudio aparte. De hecho, hemos publicado muchísimos artículos, cada vez tratado de analizar más y más piezas. De entre todas las cerámicas, porque todo el conjunto es cerámico, apenas unas cuantas piecitas hemos encontrado de metal y solamente este par de esculturas hechas en una piedra calcita. Son piezas muy pequeñas, fíjense la escala. Son piezas que apenas tienen de alto como 4 centímetros. Esta pieza fue dañada por las condiciones tafonómicas, mientras que esta estaba mejor conservada. Es un hombre con máscara de taruca. La taruca jugó un papel muy importante también, igual que los hombres felinos, que siempre tienen una cabeza trofeo, y en este caso un hacha que está en la espalda. El señor de los patos tiene su hermano mellizo. Cuando terminamos la limpieza y la reconstrucción de las piezas, la mayor parte volvió al Museo de Pariti, que hicimos el año 2005, y otra parte se quedó en la ciudad de La Paz. Entonces, el hermano mellizo prefirió ser urbano y se ha quedado en el Museo Nacional de Arqueología de La Paz, y este otro está en el Museo de Pariti, ¿no?, en la propia isla. Bueno, aparecían felinos, palmípedas, imposible mostrarles todo, monos, silbadores, unos seres con los ojos saltones que son un poco parecen serpientes y un poco parecen monos también, piezas realmente extrañas. Fíjense esta foto del proceso de excavación. Aquí aparece un objeto que cuando lo limpiamos era esta pieza, muy hermosa, un huaco retrato, pero con el borde destrozado. El borde no es un borde igual, ¿no? Está desigual más bien. Aquí hay otra piecita, no sé si se alcanza a ver, pero por si acaso es este otro personaje que inclusive tiene una tembeta en el labio superior, como este otro. Solamente que este es un personaje pequeñito, miren la escala. Debe tener unos 9 centímetros de alto, ¿no? Y aquí hay otra pieza que es un felino, que aparece acá. En el proceso de reconstrucción hemos determinado que esta pieza formaba parte de una pieza mayor, junto con el felino que también les acabo de mostrar, ¿no? Es esta pieza hermosa que por primera vez apareció en Pariti. No teníamos en el registro arqueológico esta morfología que le hemos denominado huaco fuente. Acá el huaco retrato, pero encima de la cabeza tiene una gran fuente y en el borde este felino. O sea, imagínense la calidad de las piezas que se han hallado. Aquí hay otra fuente donde el personaje este que hemos hallado calzaba perfectamente en el borde que habíamos encontrado acá, y parece que es un personaje que está observando al interior. Entonces yo he escrito que podría tratarse de un astrónomo, porque los astrónomos en esa época observaban los astros en espejos de agua. Bueno, felinos como estos que son parte de piezas mayores, pero no hemos encontrado las piezas a las que pertenecían. Por eso les decía que no todos los fragmentos o piezas han sido depositados en estos rasgos, ¿no?, en estos huecos. Hay otra fuente. Esta pieza, esta foto es la que se utilizó para el afichito que han preparado ustedes en la UNASAM.
es el dios de los báculos. Tenemos 2 piezas con esta representación en el conjunto. Este es un Keru magnífico también, con un felino, con el rostro de frente y el cuerpo de perfil. Piezas realmente magníficas. Lástima que normalmente les falten algunos pedazos, no se ha hecho una reconstrucción al 100%. Hace unos 3 años di una charla para una empresa acá que tiene un servicio de transporte público, el Puma Qatari, y la Universidad Privada de Bolivia me pidió una charla porque ellos querían ayudar en el diseño que llevan estos buses, ¿no? Que se llaman Puma Qatari y Chiquititi, ¿no? Y entonces les llevé estas muestras. De hecho, la universidad privada ganó el concurso y parece que han empleado algunos de estos iconos, ¿no? Fíjense estos challadores que son representaciones ofidomorfas, ¿no? Aquí la serpiente está enroscada en todo el cuerpo del vaso, una obra muy hermosa. Como esa tenemos varias piezas, como 7 piezas. Aquí otra pieza que es una fuente y al medio está una serpiente también cascabel, ¿no? Normalmente la serpiente cascabel ha jugado un papel importante en la iconografía. Ya al término de la excavación encontramos un par de objetitos muy pequeños de apenas algunos gramos de oro. Aquí está un personaje parecido a los que están en la Puerta del Sol, a los costados del personaje principal, y este otro le llamamos Wariwilka. Han sido los únicos objetos de oro recuperados en la excavación, son bien pequeños. Hay otros pequeñitos también de cobre, ¿no? que se han podido recuperar. Hay otros animales, patos, esta lagartija, por ejemplo, que es muy llamativa. No está hecha en una expresión realista, sino en la percepción del artista que la fabricó, que no tenía mucha idea, pero efectivamente se ha identificado inclusive la especie de lagartija a la cual está referida la pieza. Algo que no he mostrado nunca en otras conferencias son estas 3 piecitas. Estas 2 son los bordes de incensarios, tal vez 2 incensarios diferentes. Eso significa que el sacerdote, durante la ceremonia, o los sacerdotes, tenían al alcance incensarios, tal como los sacerdotes católicos tienen sus cálices, digamos, ¿no? Pero no eran objeto de sacrificio. Entonces, estos incensarios formaban parte del equipo del sacerdote, que cuando retornaba a su lugar de origen, probablemente el mismo Tiwanaku, se llevaba consigo el incensario, que es, normalmente los incensarios son más grandes, más pesados, más difíciles de hacer, entonces formaba parte de su equipo. Pero en la borrachera tal vez se cayó su incensario, o sus incensarios, porque son de 2 piezas diferentes, y se rompió el borde, y eso es lo que hemos encontrado junto con las piezas, no el incensario. Y esta otra pieza, que es un elemento intrusivo, que tiene que ver más con culturas que están ahora, que se han desarrollado en lo que hoy es territorio peruano, ¿no? Ustedes me ayudarán, aunque son de otra región, pero me hace recuerdo más al arte Nazca, ¿no? O tal vez al Huari Nazcoide, digamos. No son piezas de estilo netamente tiwanaku. Entonces hay elementos intrusivos, pero así en fragmentos. Tal vez este fragmento se transportó de miles de kilómetros de distancia. La participación de la comunidad ha sido muy importante, y aquí en la persona de Gerardo Limachi quiero rendir homenaje a todos los que buenamente nos ayudaron. No ha sido una relación fácil, hemos tenido conflictos, aún los tenemos. Yo inclusive los he tildado de mal agradecidos, pero bueno, sí, al final se lograron los cometidos y se hizo este descubrimiento que ha sido catalogado como el más importante en los últimos 50 años referidos a Tiwanaku, ¿no? Lastimosamente Geraldo se nos ha ido hace un par de años, pero siempre quedará en nuestra memoria. Al año siguiente de nuestro descubrimiento pudimos conseguir fondos y instalamos un pequeño museo
en la propia isla de Pariti. Ahí les muestro una imagen exterior y algunas imágenes, externas e internas, inclusive los boletitos. La gestión y la administración del museo está plenamente a cargo de la comunidad. Nosotros no hemos querido tener la mínima participación en eso y nos hemos alejado un poco decepcionados por cuestiones que en este momento no conviene referirse, más bien alegres de haber podido hacer de haber participado en este hallazgo. Mi idea principal cuando se dio el hallazgo fue la de llevar la colección o parte de la colección a exposiciones por todo Bolivia, ¿no? Por lo menos a las ciudades principales. Y como si fuera algo milagroso, el arquitecta Torres del Centro Patiño me llama a los pocos meses y me dice: Yedu, qué maravilloso descubrimiento el de ustedes. Queremos invitarles a llevar parte de la exposición a Sucre, a Santa Cruz y Cochabamba, que son las ciudades principales en Bolivia, y se hizo la exposición en esas tres ciudades, ¿no? Y más tarde se llevó a Buenos Aires y más tarde hubo otra exposición en Austria y hace unos cuantos años en Japón. Bueno, ha cobrado notoriedad ciertamente nuestro hallazgo, ¿no? Quiero terminar mostrándoles la tipología que elaboró Janusek antes de nuestro hallazgo, ¿no? Esta es la tipología de la cerámica de Tiwanaku, que después de nuestro hallazgo se ha visto incrementada, por supuesto, con muchas más formas. Hay que rehacer esto, ya lo hemos hecho de hecho, pero bueno, ha habido un incremento sustancial en la morfología y en la iconografía también que hemos recuperado. Muy bien, con eso concluyo. Ahí está mi correo electrónico por si acaso alguien quiera contactarse conmigo para entablar una correspondencia, hacernos mutuas preguntas, en fin. Creo que ahora le cedo la palabra a nuestra anfitriona, Johanna. Muchísimas gracias, arqueólogo Yedu, por su interesante ponencia el día de hoy. Muchísimas gracias. Creo que de alguna manera salimos todos muy informados sobre todo lo que nos ha mostrado. A continuación vamos a tener a nuestro panelista, al cual vamos a presentar. Nuestro panelista es el magistrado Wilber Bolívar Yapura. Adelante. Alillanchu Bainaya Huayquepanaicona, que ya está ahí pecaniciutan chidemuchan Jamie Alinda Pachacuni. Bueno, para traducirlo, ¿no? ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Aquí en mi pueblo está haciendo un frío terrible, por eso me he abrigado. Bien. Bueno, Yedu, ya has dicho todo y casi me has dejado sin nada que decir sobre tu participación. No voy a decir nada de Pariti porque evidentemente tenemos que aprender bastante de todo ese proceso de la investigación que has realizado, ¿no? Y creo que también muestra tu ímpetu en la gestión del patrimonio arqueológico porque se ha dejado parte de las evidencias en el pueblo de Pariti. Y creo que hubo una devolución social, ¿no? de estos artefactos. Voy a centrarme un poco más en los antecedentes sobre los que nos has manifestado. Y bueno, sí, pues uno de los cronistas a los que se le debe dar mayor relevancia creo que es Ciesa de León, porque es el cronista que más tempranamente ha estado en estos sitios y el que ha tenido un levantamiento de información casi o muy cercana, ¿no? Y entonces eso es lo que le ha favorecido a él, no sé, como otros cronistas que han copiado o que han hecho tantas otras cosas, ¿no? Pero también te has referido a los viajeros como Poznansky, la participación que ha tenido, la de Wendell Bennett, las excavaciones que ha hecho en Tiwanaku, ¿no? Pero al margen de todo eso también hay investigadores como don Carlos Ponce Sanginés, a quien tuve el placer de conocerlo y participar en una charla con él el año 91-92, creo que en el Museo Regional Tiwanaku, en La Paz, que le dio trabajos de Ibarra Grasso, de Max Portugal, donde realmente se abunda bastante sobre los trabajos de investigación que se han hecho en torno a Tiwanaku.
Creo que las relaciones que hay entre Tiwanaku y Wari se tienen que excavar, se tienen que abundar un poco más, evidentemente, los trabajos de excavación que se van a dar en el territorio boliviano y en el territorio peruano van a abundar en eso. A ver, cuando hablas de Tiwanaku ha tenido otros antecedentes como Chiripe y Huancarani, y también te refieres pues a Pucara, ¿no? Y en ahí hay una propuesta que puede ser un buen ejercicio mental del doctor Sergio Chávez, ¿no? Que habla de este fenómeno Yayamama, ¿no? Que se había desarrollado en la parte norte del lago Titicaca. Y eso es interesante porque me nace a mí la inquietud de seguir investigando y haciendo unas correlaciones iconográficas del material iconográfico que había encontrado en Marcaconga, ¿no? Y entonces hacer un seguimiento me ha permitido adentrarme un poco más para abundar en los estilos iconográficos que se pudo haber dado. Y evidentemente en la zona norte sí pues ha sido influenciada y ha tenido varios espacios en los cuales han recorrido en principio con Tiwanaku, el mismo Sergio Chávez y Karen Moore manifiestan, ¿no? De que esta expresión artística religiosa de Yayamama ha llegado al Cusco, ¿no? Las provincias altas de Chumbivilca, Espinar, y también hay algunas muestras en el Cusco mismo, ¿no? Cuando el año 1991 habíamos participado con doctor Ponce San Ginés, estuviste tú en el Museo Regional, bueno, como Moconchinche, ¿no? En mis primeras aventuras arqueológicas había manifestado de que, bueno, había escasa presencia de material cultural tiwanaku en el Valle del Cusco. Sin embargo, eso se ha volteado ahora porque evidentemente las investigaciones han demostrado de que hay algunas muestras de material cultural, en este caso fragmentos de cerámica, inclusive en Sacsayhuamán. Y yo estoy muy convencido de que hay una influencia muy fuerte desde el horizonte temprano en el Valle del Cusco, ¿no? Nuestro amigo Jorge Calero, en su trabajo de tesis, demuestra que en la zona de Sicuani encuentran una cerámica que todavía pertenece a Chiripa, en el sitio de Chumo. Y bueno, yo trabajo en la laguna de Pomacanchi, ¿no? Entonces también se han encontrado ahí evidencias. Pero lo interesante de todo esto es que sí, hay una continuidad religiosa, hay una continuidad en varios aspectos, en los modos de vida, entre lo que está desarrollándose en toda la zona circunlacustre del lago Titicaca, ¿no? Y evidentemente, antes que Tiwanaku está Pucara, pero cuando Tiwanaku se consolida y empieza a salir, ¿no?, a las diferentes regiones, hay algunos sitios que se convierten en nódulos de interacción y algunas fronteras meridionales, como lo manifiesta Sergio Chávez en este artículo que tiene sobre la descripción de algunos objetos de plata, ¿no? Y este arte plumario ya está partiendo desde Tiwanaku y que es emulado y es copiado en Pomacanchi y también aparece en Ayacucho, ¿no? Yo creo de que sí ha habido una fuerte influencia de Tiwanaku en Wari y que también han compartido algunos espacios geográficos como el Cerro Baúl en Moquegua y la cuenca del Pomacanchi en Cusco, ¿no? Porque ahí sí se ve un encuentro y además dentro de la lectura estratigráfica que han hecho los arqueólogos investigando en el Centro Ceremonial de Cuyupata, en Pomacanchi, en Marcaconga, encuentran justamente esta relación, ¿no? Sin embargo, creo que hay una presencia más fuerte de Tiwanaku y luego cuando Tiwanaku ya tiende a debilitarse, se impone Wari. Pero el asunto es que esta frontera meridional solamente llega hasta esa parte, ¿no? Y soy un convencido de que los Wari han tenido miedo a la altura, porque ellos son un poco más de una serranía un poco más cálida, porque probablemente están acostumbrados al cultivo del maíz, o sea, de ese maíz
que está creciendo en esas zonas, pero no está yendo a la zona de la papa, de la transformación del chuño y nada de eso, ¿no? Y es por eso que en Puno hasta ahora no se ha encontrado ninguna evidencia de material cultural que corresponda a Huari, ¿no? Y peor en Ayaviri o en Pucará. Entonces, sí hubieron fronteras meridionales, pero lo que pasa con Tiwanaku es que hay no sé si soy un atrevido al manifestar esto, de que hay una emulación de algunos elementos artísticos religiosos que lo están reproduciendo ¿cómo se llama? En Tiwanaku, ¿no? Ahora, yo creo que Tiwanaku no es una suerte de una cultura, sino es una fuerte expresión y consolidación y dominio del medio ambiente que se ha tenido. Al revisar un trabajo que estoy haciendo sobre ordenamiento territorial, ellos continúan en la construcción de los andenes, de las terrazas, de los guaruarus, de los opacullos y de esta forma de respuesta tecnológica al medio ambiente en la agricultura, ¿no? Y eso se copia desde Pucará, lo consolidan mucho más los Tiwanaku, y es por eso que logran inclusive domesticar y cultivar el maíz, no solamente en la isla de Pariti, sino en tantas otras islas como la de Taquile, Amantaní, ¿no? A raíz de un trabajo que hice sobre los centros ceremoniales del formativo en Amantaní, pude estar descubriendo estos templos hundidos, ¿no? O no semisubterráneos, sino hundidos, en los cuales pues rendían culto a sus deidades y hacían una suerte de peregrinaje. Y, por ejemplo, a mí me parece que Tiwanaku y tantos otros sitios que están apareciendo tenían que cumplir 3 aspectos importantes que alguna vez habíamos charlado, ¿no? El de tener poder, prestigio y vigencia. Y así que entonces tienen que estar funcionando los 360 días durante todo el año estos centros ceremoniales, ¿no? Donde se rinde culto, se rinde pleitesía a las deidades. Y entonces dentro del imaginativo social que hay en esa época es que estos siguen funcionando, pero también para consolidar su poder tienen que expandirse, ¿no? Y Tiwanaku se expandió, no solamente a la costa, sino también a la Sierra Central. Me siento muy contento y muy satisfecho con tu ponencia, y siempre es grato escucharte porque siempre aparecen cosas nuevas en las cuales estás abordando, y eso enriquece realmente la construcción de conocimiento que se tiene sobre Tiwanaku. Evidentemente que no eres la Coca-Cola del desierto, porque también han antecedido otros investigadores, pero te soy sincero que la persona que mejor está sintetizando la presencia de Tiwanaku y sus relaciones es don Yedus Sagárnaga, y mis respetos por eso y agradecimiento, porque creo que eso contribuye a que nos facilite la introducción, inclusive mismo a la revisión de la literatura que existe sobre ese periodo. No me queda más que agradecerte y también el compartir esta amistad y este conocimiento van a ser ya casi 24 años. Estaba sacando mi cuenta desde cuando los había visitado en La Paz, nos encontramos en Siyustán y todo eso, ¿no? Sobre Pariti, te soy sincero, me has dejado anonadado, porque hay tantas cosas que está sacando y el material es tan riquísimo, que es una expresión artística muy rica y es muy polícroma. Por ejemplo, el Señor de los Patos, ¿no? Ese color azul que están utilizando. Yo lo he visto en otro material cultural, o sea, ese color, y estoy viendo en Tiwanaku, imagínate, o sea, en Tiwanaku yo creo que los incas han debido emular eso, de repente se habría perdido la forma de cómo obtener ese color. O sea, hay tantas cosas que hablar sobre el altiplano, sobre la zona circunlacustre, porque no solamente es Tiwanaku, están los desarrollos regionales,
Ya muy pronto va a salir a luz esta publicación que te agradezco, estamos trabajando sobre Siyustani, ¿no? Y entonces está marcando las variabilidades que se están encontrándose dentro de ese proceso histórico-social que se está dándose en la zona así como lacustre del lago Titicaca, tanto en el sur, en el norte, porque hay bastantes sitios con presencia no solamente de Pucara, Tiwanaku, Chiripa y todo eso, y además en el lado peruano hay pues investigadores como Tantaleán, Flores, Blanco Flores y tantos otros, ¿no? El mismo Cuinet, que han abordado sobre ese tema de investigación. Lo que decía Julino es cierto, hay cosas que nos unen más que nos desunen, ¿no? Y yo creo que ya es hora de compartir ya nuestra literatura y estar empezando a hablar de una cultura muy grande, porque en esas veces pues, no había fronteras, ¿no? Y yo lo escuchaba a este gran músico, Roberto Saonero de los Maes, que decía, ¿quién habrá sido ese Mejaoma que habría puesto las líneas y habría puesto las fronteras para decir este lado es Bolivia y este lado es Perú? Eso no existe. Eso no se ha dado porque hablamos quechua, hablamos aymara, nuestras costumbres son las mismas, estamos chachando coca, estamos rindiendo pleitesía a nuestros chapos tutelares, así que entonces, o sea, son cosas que más nos unen, ¿no? Y yo sí te voy a refrendar de que creo que mis terruños, mis países, mis primeros países de los que me siento identificado son Bolivia y Perú y Bolivia. Chedu, muchísimas gracias por tu participación. Espero haber contribuido en algo a la expectativa que tienen los estudiantes y los organizadores de este simposio. Gracias. Pues el agradecido soy yo, Wilber. Agradezco tus consideraciones, tus palabras, tus conceptos. Y la verdad es que no puedo disimular el gran aprecio que te tengo. Creo que tus matemáticas no están muy buenas porque creo que son como 30 años ya de amistad, una amistad que cada vez se ha ido fortaleciendo cada vez más y eso no puedo disimular. De hecho, muchas gracias por haberme invitado a escribir en el primer número de la revista de Coarpe, que ya se publicó justo antes de la pandemia, se publicó, y ahora estoy, gracias a ti también, y a Pieter, publicando en Arqueología y Sociedad, ¿no? De paso, un saludo muy cordial a Pieter Van Dalen, que está siempre acompañándonos, en este momento está entre el público, y un gran saludo a otro arqueólogo a quien aprecio mucho, que es Jorge Gamboa. Hola, buenas tardes, Yedu, un abrazo. Un abrazote grande, Jorge. Qué gusto que estés acá, te agradezco muchísimo y te mando un sentimiento de aprecio muy grande también. Ojalá que nos reencontremos con todos ustedes en algún momento. Varias cosas ha mencionado Wilber. Si me aboco a todas ellas ya no daríamos tiempo para las preguntas del público, pero solamente quisiera puntualizar dos pequeñas cosas. Para mi trabajo sobre la pieza que estuvo en Suiza, consulté a varios colegas y mucha bibliografía, por supuesto, y alguien que me dio unas luces muy importantes fue precisamente Henry Tantaleán, a quien le agradezco. No está entre los invitados, pero agradezco sus consideraciones, y gracias a esas consideraciones es que yo estoy convencido de que la influencia Pucará sobre Tiwanaku no es directa, es indirecta. Pucará ya habría desaparecido como formación social cuando los Tiwanaku llegan a esta región que es la parte noroccidental del lago Titicaca, ¿no? La segunda cosita, muy breve porque hay muchísimas otras cosas que quedarían en el tintero. El año pasado, aprovechando un poco mi sedentarismo por la pandemia, se me ocurrió, yo tengo, como sabe Wilber, siempre me están surgiendo ideas nuevas, se me ocurrió investigar y escribir sobre la influencia
de Tiwanaku en el Cusco, dado que había bastante información, no solamente de los cronistas, sino de investigadores contemporáneos. Y me puse a investigar y a escribir y estuve varios días. También quiero agradecer a Jorge Calero, que me mandó bastante bibliografía al respecto, y estuve trabajando día y noche. Y un momento de esos frené en seco, y quiero confesar por qué lo he hecho. Resulta que hay alguna información muy certera de que uno de los últimos incas, ya no me acuerdo si era Tupac Yupanqui, que los reúne a los historiadores, a los sabios de su corte, y parece ser que decide reescribir la historia. Y entonces buscan un referente de prestigio, como era Tiwanaku. Seguramente en la época de la expansión inca, Tiwanaku ya se hizo muy famoso y era un referente de mucho prestigio. Entonces es como si el inca hubiera decidido que los tiwanacotas fueran sus ancestros. De tal manera que, pese a los hallazgos que estamos encontrando, la evidencia arqueológica muy importante, parecería que hay una decisión política de hacerse descendientes de los Tiwanaku, y no por nada manda que sus hijos nazcan en Tiwanaku, ¿no? Manco II nace en Tiwanaku, Paulo también nace en Tiwanaku. Entonces hay ahí como una decisión política. Creo que el inca, me estoy equivocando, sería Huayna Cápac. Entonces, probablemente, siempre los arqueólogos tenemos que hablar de probabilidades, ¿no? Probablemente no sea que los Tiwanaku han llegado al Cusco y han edificado ahí el imperio que más tarde se llamará del Tahuantinsuyo, sino que hay un constructo políticamente realizado por Huayna Cápac para que su entronque sea el de Tiwanaku. Por lo demás, agradezco todas tus consideraciones. Tus observaciones son correctas, y solamente espero que pase pronto la pandemia para volver a reunirnos al calor de un Singani Casa Real, ¿no? Que es el que siempre nos gusta escanciar mientras hablamos de nuestras locuras como buenos arqueólogos. Muchas gracias, y doy paso a los organizadores. Pediré que realice la pregunta el magíster Idler Cruz Mostacero. Adelante, por favor. Gracias, Joana. Y bueno, nuevamente sumarme a la felicitación de los demás colegas que me han antecedido, a la ponencia del colega Yedu Zagárnaga. Esta noche pues ya estamos más de 3 horas en este conversatorio, y me parece muy bueno porque justamente ahí se enriquece la arqueología, ¿no? En estos debates que estamos organizando.